Buenos días. Hay una entrevista que le hace Seferino Reato a Jorge Rafael Videla. Esto se ha producido días antes de que Videla muriera en la cárcel. Recordemos que Seferino Reato ha escrito prácticamente toda la obra de la aclaración de los otros muertos, es decir, los muertos producidos por la subversión. Y él considera que la cifra verídica no son 30.000, una cifra inflada políticamente, son 8.000 aproximadamente. Pero en esa entrevista que le hace a Videla hay una declaración de, del teniente general Videla, que después condenado a través de las juntas, a través de todo el juicio que se le hizo a la represión, que después es absuelto por Carlos Menem, pero después se agregaron otros hechos ilícitos que habían producido los militares y que generó cierta polémica entre Strasera, a quien le dedicaron la película Argentina 1985, y quien en ese momento lo secundaba. Porque quien lo secundaba considera que no se puede juzgar a una persona o a alguien o a un grupo dos veces por el mismo tema o por el mismo delito. Y aquí lo que se estaba juzgando eran ilícitos que se habían agregado después de la absolución del indulto de Menem, que no prosperó. Pues la cuestión, eh, para no alargar este tema, eh, para no fragmentarlo, es sacar no de contexto, sino de contenido, esa declaración que le hace Videla a Reato, que ahí tenemos todos los libros escritos por él. Videla le dice, en cuanto a la posibilidad de golpes de Estado, de aquí en más, no debieran tener miedo absolutamente nadie, porque en definitiva los que están en el gobierno, los que manejan el gobierno, son esos, los que iniciaron la guerra, los que iniciaron la insurgencia. Se refería a los montoneros. Es importante esta declaración porque que lo diga ahora Aníbal Fernández, que viene de adentro, muy adentro del peronismo, esclarece muchas cosas que están quedando impunes. Y no sirve porque la impunidad llama, conlleva y retroalimenta a la impunidad. Y no se puede vivir eternamente en la impunidad. Aníbal Fernández destrozó la agrupación La Cámpora, que lidera el hijo de la ex vicepresidenta y presidenta Máximo Kirchner, al asegurar que sacaron ventaja de la cercanía a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y no son tan jóvenes. Lo único que hacen es conseguirle conchavo a sus amigos. Esto es importante en relación a quienes han hecho muchos trabajos sobre estudios sobre la cámpora, pero la primer cámpora, la de la insurgencia, la de la década del 70, donde algunos los rescatan porque se jugaron, salieron, se tirotearon, murieron, los hicieron desaparecer con esta última cámpora, que lo único que hacen es conseguirle conchavo a sus amigos, abusando del poder que tiene Máximo Kirchner, que ya lo dijo
en una oportunidad a Aníbal Fernández: Máximo Kirchner no trabajó en su vida y tampoco puede ser un dirigente porque no conoce nada de lo que es el peronismo. Esto lo distanció con la madre, Cristina Fernández, pero se aseguró, no es tonto, Fernández, se aseguró de que no le dijeran nada ni pasara nada, porque agregó: y la madre de Máximo Kirchner sabe y me conoce y conoce los trabajos que ella me mandaba hacer y que yo los hacía. Es decir, como reiniciándola, la tiene agarrada de ahí. Y ahora habla directamente de lo que es la cámpora. Dice: hay gente que le ha hecho daño al peronismo por situaciones familiares o por situaciones de esas características. Han sacado ventaja bochornosa. Y es cierto, la mayoría de las reparticiones estaban manejadas por tipos de la cámpora. Eso lo sabemos todos. Algunos impresentables, como la ex titular del PAMI, que la pillaron con el novio, la Bama, en fin. Y acá los viejos muriéndose. Hay que sacarlo de la organización, dice Fernández, del movimiento, afirmó en una entrevista muy importante, y se refirió a esa agrupación de Máximo Kirchner. Hay gente que tiene cercanía con Cristina Fernández y ha sacado ventaja por su cercanía y después no han hecho nada en ningún lado. No tienen trascendencia, dice Fernández. La cámpora actual, esta que es absolutamente distinta a la original, y no porque la original haya sido más buena, andan por la vida con un discursito colgado del hombro. No hay elementos que me indiquen que estos tipos laburan como perros. Es decir, siempre lo dijo y lo consideró como una manga de vagos que lucraban del poder, porque el hijo estaba al lado de la expresidenta y presidente alguna vez. Al ser consultado por la juventud, que ahora parece cercana al presidente Javier Milei, el ex ministro Alberto Fernández fue lapidario. El kirchnerismo, dice Fernández, no estaba pegado a la juventud. Hay una organización de jóvenes, no tan jóvenes, porque esa edad ya tenía 2 carreras universitarias. No son tan jóvenes, ni siquiera cuadros políticos. No les asigno respeto a ninguna de esas acciones. No representan a los jóvenes, quienes a la sombra de Néstor y Cristina Fernández han formado una organización que solo se satisface a sí misma y termina siendo autofágica, porque se devoraron. Lo único que hace es conseguirle conchavo a sus amigos. Le ha hecho mucho daño al peronismo y al país, argumentó Fernández. Después, a su vez, también expidió el certificado de defunción al kirchnerismo. Como expresión, dice Fernández, está agotado. El kirchnerismo está usando ropas del peronismo que tiene que restituir. Y el peronismo tiene que definirse gráficamente para dar una pelea que respete las ideas del peronismo y no regalarle nada a nadie que no tiene nada que ver con las decisiones que nosotros vemos o que necesita el pueblo argentino. Es importante en un momento, lo que está diciendo Fernández, en un momento donde se ha profundizado la investigación de la muerte del fiscal Nisman. Asesinato.
ya no se habla más de suicidio, ha quedado demostrado que fue un asesinato y que el, digamos, quien está detenido ahora y que ha sido uno de los promotores, de los conectores de todos los espías, Sancheta, se llama Sancheta, está detenido y está abriendo la boca, está diciendo cosas importantes, está dando nombres. Todo ese circuito de... Por eso se ha profundizado la investigación, cuando Estados Unidos directamente ya le ha tirado el nombre de quién fue el que dio el golpe a la AMIA, ni hablar. Pero ese, ese círculo de espías eh, convergían en una persona, que era el secretario de Cristina Fernández. Y el secretario de Cristina Fernández le pasaba toda la información. Es decir, los últimos tiempos, el último día y la última hora de Nisman estuvo supervisado por la ex vicepresidenta. Y eso dice mucho. Además, ¿por qué decimos nosotros que no fue un suicidio, que fue después del pacto con Irán y todo, todos esos mamarrachos? Fue un asesinato porque Nisman era diestro y el arma aparece en la mano izquierda, un poco debajo del cuerpo. Algo imposible, que alguien se vaya a suicidar, que cambie de mano. Más la manipulación permanentemente que hizo la gente de Milani, la gente del ex ministro de Seguridad de Buenos Aires, manosearon los celulares, alteraron absolutamente todo. Una vez que encontraron el cadáver y que esas 48 horas fueron clave, alteraron toda la escena del crimen. Bueno, el tema de la cámpora. Los jueces que ya sabemos, lamentablemente, van tornándose del lado que el sol caliente. Y si en este momento hay cambio de poder, vamos a ver qué pasa. Pero no solamente es bueno que el pueblo sepa qué clase de personas nos gobernaban y que estaban en todos los ministerios, secretarías, es esta cámpora. Que como dice alguien, no dispararon ni una cebita, aquellos se tiroteaban, se mataban, ni una cebita, solamente lo único que hicieron era conchavar amigos con el aval de la ex vicepresidenta. Y aparte, queda muy pegada, muy comprometida por esta nueva profundización de la investigación a través de la detención de la espía Sancheta, quien está hablando y está dando nombres y contactos. ¿Y a dónde iba a parar todos esos contactos en una investigación profunda de quien le tenía apuntado como un francotirador todas las cosas que hacía a Nisman? Era la ex vicepresidenta de la Nación. Todo esto y mucho más, esperemos que el tiempo lo aclare, porque insisto, la impunidad se retroalimenta en la impunidad y así no se puede vivir. Gracias, hasta mañana. Es la incapacidad del Estado y del sistema democrático de cumplir una de sus premisas básicas, que es hacer justicia sin mirar a quién. La no justicia, pero que esa no justicia esté además articulada por poderes del Estado para que no haya justicia.
Es una constante política, fundamentalmente, pero también es el resultado o la consecuencia, si podría decirlo así, de un proceso de naturalización de la injusticia, del castigo y sobre todo también de los crímenes que se han cometido en Chile históricamente. No castigar proporcionalmente, no hacerlo a tiempo y finalmente hacerlo en tales condiciones que la pena no tiene el sentido original que tiene en la ley. Porque la propia ley está muy hecha para favorecer al poderoso y por lo tanto los delitos de cuello y corbata tienen en general sanciones muy bajas. Y no tienen sanciones claras, sanciones precisas a quienes cometieron dichos actos, ni tampoco genera garantías de prevención o de no repetición de dichos actos. Y que más encima están identificadas y culpabilizadas de su crimen y no sean procesadas y quede ahí, digamos, sin resolverse. Un acto en cualquier contexto que impide la justicia y la verdad. Y aquel que abuse se sienta con el derecho de hacerlo cuantas veces estime conveniente sin tener por esa práctica ningún tipo de sanción, eso es impunidad. Y tenemos el desafío de avanzar para generar estrategias que permitan detener iniciativas de impunidad como la concesión de beneficios carcelarios de manera indiscriminada a violadores de derechos.